Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Liliana y te traigo este nuevo tutorial. Son unas bonitas calabazas para Halloween, para adornar tu hogar. Por favor, suscríbete en este canal, dale like y déjame tus comentarios. Me ayudas mucho con ello. Déjame todas tus opiniones, sugerencias. Y si haces las calabacitas, mándamelas a mi correo, que aquí te dejo mi link en la cajita de descripción para que ponga una foto de tu trabajo en otro de mis videos. Bueno amigos, pues hoy les traigo estas calabacitas. Son hechas con mecate. También le llaman istle. Espero decirlo bien. Y bueno, es una fibra que se saca del maguey, ¿ok? Aquí en México la usamos mucho todavía en los tendederos de nuestras mamás, ¿verdad? Y bueno, para empezar nuestro tutorial vamos a necesitar lógicamente el mecate. El mecate lo vas a partir en tiras. Al principio pensé darte una medida, pero no, corta tiras de la medida que tú quieras que te acomodes. En cuanto tengas tus tiras, junta como grupos. Haz de cuenta unas 5 o 6 y hazles un nudito y desbarata el hilo, o sea, deshebra todo el mecate para que te queden las puras tiritas finas. Entre más hagamos tiritas va a quedar mejor. Ahora vamos a teñir el mecate. Lo vamos a teñir con esta pintura que es para teñir telas. Vamos a seguir las instrucciones, que es calentar agua. Cuando esté bien hirviendo se le agrega el sobre. Ponle todo lo que tú quieras. Si quieres que pinte muy fuerte, clarito, ahí tú decides. Ajá. Y después vas a meter el mecate. Se deja por 30 minutos y ya después se deja enfriar, se enjuaga y se seca. Eso es todo. Es como si pintaras una camiseta, así de fácil. Y ya aquí tenemos nuestras cebritas de isle o mecate ya totalmente pintaditas. Te digo, entre más esté separadito el mecate, que sean los puros hilitos, va a ser mejor. ¿Por qué las uní? Bueno, para poder controlarlas y no se enreden demasiado entre ellas mismas y ya después no podamos ahora sí que controlarlas. Ahora vamos a utilizar un globo. Es un globo grandecito de una medida de 8 más o menos. Inflalo, pero nada más un poquito y déjale que quede como así que queda un espacio sin inflar. Exactamente con el dedo índice, mételo hasta abajo dentro del mismo globo. Con la otra mano toma el pedacito de globo, dale vueltas y agarra una liguita. Las ligas va a servir para que amarres la puntita que sacaste por el otro lado del globo y nos quede así la forma de calabacita. Aquí te dejo un video de la manzana que hice para que lo cheques. Ahora vamos a preparar nuestro resistol. Es puro resistol blanco o pegamento blanco escolar. Le vamos a poner agüita y va a ser 50 y 50. Si usamos 4 cucharaditas de resistol, 4 cucharaditas de agua. Si usamos 5, 5 de agua. O sea, es 50 y 50 de agua y 50 de resistol. Lo revuelves y en esta mezcla vamos a meter ya nuestro istle o mecate seco. Es muy importante que te fijes que no se junten los pelitos. Créeme, entre más separaditos estén los cabellitos del mecate, te va a dejar más bonita tu calabacita. Aunque son un poquito, son como rebeldes, son cabellos rebeldes. Bueno, también se me ocurre que podemos hacer una serie. Bueno, vamos a necesitar un poquito de este hule fime, se llama, me parece, o playo. Y vamos a colocar
el istle o mecate ya bien enredadito, pero a la vez separado. Es un enredo con orden esto que estamos haciendo. Y bueno, lo vamos a separar y lo vamos a colocar sobre el playo para que ahorita envolvamos nuestro globito. Fíjate, al centro colocas el globo, pero sí te recomiendo, así como estás viendo en el video, separa muy bien las hebritas del cabello para que no queden juntas, porque da un más bonito efecto así, que sean tramos delgaditos. Entonces agarras y vas, ¿cómo se llama? Colocando todo tu mecate alrededor del globo. Yo ocupé directamente las manos. Si eres asquerosa, así como que no te gusta meter las manos, pues ponte guantes. A mí me desespera más hacer los trabajos con guantes y utilizo mis manos. Bueno, entonces, después de haber colocado muy bien tu mecate alrededor del globo, vas a agarrar y lo vas a envolver con el playo. Este playo que yo estoy usando le llaman filme, algo así. La verdad no sé bien, pero se utiliza como con grado alimenticio y cuesta muy económico. Vamos a envolver nuestro globo ya con el resistol. Ya que lo hayas envuelto, lo vas a dejar secar por 24 horas. Lo vamos a dejar secar tanto rato para que los pelitos se domen. Hagan de cuenta que ponemos el hule para que los pelitos o los hilitos del mecate no estén despeinados, se acomoden como nosotros queremos. Ya casi para terminar, le vamos a colocar unas ligas transversales en todo lo que es el globito. Esto para asemejar las líneas que lleva una calabaza natural. Y bueno, pues ya que está así, la vas a dejar secar todo el día, toda la noche, y al otro día vas a desemplayar la calabaza, la vas a desenvolver con cuidado, porque si te fijas, puedes ver que algunos lados ya están secos perfectamente, pero otros todavía están húmedos. De hecho, en esos lados húmedos como que corrió el resistol. No importa que le estés quitando el playo. De hecho, lo hacemos para que ya termine de secar más rápido, con cuidado, y ahí si se te despeinó tantito, acomódalo. Ese es el momento para acomodarlo y dejarlo secar. Mientras se seca perfectamente el resistol, ya sin el hule, vamos a agarrar un poquito de masa flexible del color que tengas, no importa de qué color sea, blanca, como sea, porque va a ser nuestro rabito de las calabacitas. Prepara pues todos los rabitos, así como yo lo hice. Y ya que estén secos, vamos a tomar otro poquito de istle o mecate. Mire, les quise presentar estas dos presentaciones porque lo venden natural, y ya en algunos lados los puedes conseguir con colores en tiendas de manualidades. Pero si no, tú también lo puedes pintar. Como yo ya tenía este cafecito, bueno, pues lo utilicé para mis rabitos, pero también quise hacer un rabito en color natural. Si te fijas en la imagen del principio, ahí vas a ver que hice un rabito natural. Y simplemente vamos a enrollarlo alrededor de nuestra pieza de masa flexible para así con la pistola de silicón para hacer su rabito. Ya casi terminamos, amigos. Es súper rápido, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo más fácil del mundo. Entonces, ya que hayas terminado, lo único que resta es ¡pum! Vamos a ponchar nuestro globo
Y miren cómo se va quitando, ya está perfectamente seca nuestra calabacita. Sacamos el globito. De hecho, por estos espacios que nos da entre separaciones, podemos ponerle luces. Por eso les comentaba que podíamos hacer unas calabacitas pequeñitas y forrar una serie completa, ¿no? Y bueno, ya nada más es necesario ponerle su rabito y aquí tienen las calabacitas. Bueno amigos, espero que utilicen su imaginación y que acomoden en un platito, en una charolita, al centro de la mesa, en el patio, no sé. Aquí le puse lucecitas para que tú lo veas. Y bueno, eso es todo por hoy. Por favor, déjame un like, suscríbete y te mando miles de millones de besos. Gracias por verlos. Bye. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Búscame en mis redes sociales. Facebook como Liliana Ham e Instagram también como Liliana Ham y vamos a hacer una comunidad. Bye bye. Ahora sí, adiós.